Cálculo 1. Bien, vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Este es un ejemplo de límite notable. Con los límites notables seremos capaces de resolver límites más complejos. Antes de utilizarlos en ejercicios, vamos a ver la demostración de algunos de ellos. Empezamos con el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que tal como se observa es igual a 1. Empecemos con la demostración formal. Aquí se muestra una circunferencia de radio 1. OQ y OM son radios de esa circunferencia. Queremos determinar la longitud de los segmentos OP, PQ y MN. Sabemos que el seno de x en todo triángulo rectángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso entonces, el seno de x, tomando como referencia el triángulo OPQ, es igual al cateto PQ sobre la hipotenusa, que es el segmento OQ. Pero recuerde que OQ no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Por lo tanto, esto es igual a PQ dividido entre 1. Concluimos entonces que PQ no es más que el seno de x. Para el mismo triángulo se tiene que el coseno de x es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el segmento OP y la hipotenusa sabemos que es equivalente a 1. Por lo tanto, el segmento OP es igual a coseno de x. Ahora veamos qué pasa con el triángulo grande. Queremos calcular la longitud del segmento MN. Para eso utilizaremos la tangente de x. Sabemos que para ese triángulo la tangente de x es cateto opuesto, es decir, la longitud del segmento MN sobre el cateto adyacente, que es el segmento OM. Pero OM no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Entonces, aquí se obtiene segmento MN dividido entre 1. Por lo tanto, el segmento MN no es otra cosa que tangente de x. Aquí se muestran el triángulo OPQ, el sector circular OMQ y el triángulo OMN. Note lo siguiente, lo que le voy a explicar es algo que usted puede observar a simple vista. El triángulo OPQ tiene un área que es menor al área del sector circular OMQ y esta a su vez es menor que el área del triángulo OMN. Ahora vamos a calcular cada área. El área del triángulo OPQ es base por altura sobre 2, es decir, coseno de x por seno de x dividido entre 2. El área de este sector circular es un medio del ángulo por el radio al cuadrado, es decir, un medio de x por 1 elevado al cuadrado. Y el área de este triángulo es base por altura sobre 2, es decir, 1 por tangente de x. Ojo con esto, tangente de x se puede representar como seno de x sobre coseno de x. Pero recuerde, es base por altura sobre 2. Entonces, ahora tenemos expresada el área de cada figura. Y según lo que dijimos hace un momento, el área del triángulo pequeño es menor que el área del sector circular y el área del sector circular a su vez es menor que el área del triángulo grande. Si multiplicamos por 2 cada lado de esta inecuación, obtenemos la siguiente expresión. Note que la multiplicación por 2 lo que hace es eliminar cada 2 en el denominador. El resto de la expresión queda igual. Ahora, asumiendo que x es mayor que 0, vamos a voltear cada miembro de la inecuación. Es decir, vamos a escribir esto como 1 sobre coseno de x por seno de x, esto como 1 sobre x y esto como coseno de x sobre seno de x. Cuando lo hacemos, el sentido de la inecuación cambia y quedaría así. Bien, ahora vamos a darle una vuelta en 3 dimensiones a esta expresión. Eso quiere decir que esto lo vamos a poner en el extremo izquierdo como coseno de x por seno de x sobre seno de x, 1 sobre x queda en medio y en el extremo derecho tendríamos 1 sobre coseno de x por seno de x. Si lo hacemos de esa manera, el sentido de la inecuación cambia también. Finalmente vamos a multiplicar cada lado por seno.
De esa manera se elimina seno en el extremo izquierdo y queda solamente coseno. En medio quedaría seno de x multiplicado por 1 sobre x, o lo que es igual seno de x sobre x. Y en el extremo derecho, cuando multiplicamos por seno, se elimina la función seno y se obtiene 1 sobre coseno. Concentrémonos en esta expresión y notemos que esta expresión cumple con las tres condiciones, con las tres hipótesis del teorema del emparedado. Primero, hay una función sándwich que se encuentra entre otras dos. Segundo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que está en el lado izquierdo, es decir, coseno de x, es igual a coseno de 0. Solamente evaluamos. Sabemos que coseno de 0 es igual a 1. De la misma forma, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que está en el extremo derecho, es decir, 1 sobre coseno de x, es 1 sobre coseno de 0. Como el coseno de 0 es igual a 1, el resultado es 1. Concluimos entonces, por el teorema del emparedado, que el límite de la función sándwich cuando x tiende a 0 por la derecha, la función sándwich es seno de x sobre x, es igual a 1. Es igual a los mismos límites obtenidos acá. Bien, eso demuestra que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función es igual a 1. Sin embargo, hay que demostrarlo también para la izquierda de 0. Es lo que vamos a hacer en este momento. Si x es menor que 0, la expresión que se obtiene es coseno de x por seno de x sobre 2 mayor o igual que 1 medio por x, y esto a su vez mayor o igual que seno de x sobre 2 coseno de x. Vamos a multiplicar cada miembro de esta inecuación por 2 y quedaría así. Luego vamos a darle vuelta a cada miembro de la inecuación. Vamos a obtener el recíproco multiplicativo. 1 sobre coseno de x por seno de x menor o igual a 1 sobre x, y esto a su vez menor o igual que coseno de x sobre x, sobre seno de x. Si multiplicamos todo por seno de x, al ser x un número negativo, el seno de x también es negativo. Entonces, al multiplicar por un negativo, la inecuación cambia de sentido y obtendríamos 1 sobre coseno de x, porque se elimina seno de x, tendríamos seno de x sobre x, y finalmente tendríamos seno de x por coseno de x sobre seno de x, lo cual elimina a la función seno de x. Si expresamos esto con el símbolo menor o igual, tendríamos que coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x, y esto a su vez menor o igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, ahora calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función del extremo izquierdo. Eso es coseno de 0, y coseno de 0 es igual a 1. Hacemos lo mismo con la función del extremo derecho. Eso es 1 sobre coseno de 0 y también es igual a 1. Por lo tanto, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función sándwich, que es seno de x sobre x, es igual a 1. Hemos demostrado entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda de seno de x sobre x es igual a 1. De allí podemos concluir entonces, por el teorema de existencia del límite, que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x existe y es igual a 1. Note que esto ocurre aun cuando, si evaluamos, obtenemos 0 sobre 0. Entonces, de aquí en adelante, cuando encontremos una expresión de la forma límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, debemos escribir directamente como resultado 1, y la justificación de eso ya la hemos hecho en este video. Gracias.